María Riaza vive en Mallorca y bueno, ha dedicado toda su vida profesional a la educación y bueno, pues él se incorporó hace 7 años a un proyecto de vivienda cooperativa senior que acabó disolviéndose, pero ahora forma parte de Soltierra, que es el proyecto senior de la cooperativa Sostre Civic. En el primer encuentro de vivienda cooperativa en cesión de uso, celebrado en Madrid en el 2018, su implicación fue más allá y se incorporó al grupo de vivienda cooperativa en REAS, iniciando así pues, un camino de aprendizaje y cooperación para el desarrollo de este modelo de vivienda en Baleares. Ella nos va a hablar de qué es este modelo, de qué va, nos va a dar muchas claves. A ver, el reto ya empieza aquí porque lo vas a contar en 10 minutos. Son muchas cosas este modelo de vivienda. No te veo, María. Ah, vale, digo, estaba mirando para allá. Digo, pues adelante. Muchas gracias por venir y por tus aportaciones. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros estas jornadas y también muchísimas gracias porque de alguna manera esta iniciativa nutre y fortalece el movimiento en su conjunto. ¿Cuál es la situación actual del modelo? Bueno, yo creo que podemos afirmar sin temor a pecar de optimistas que es un modelo en crecimiento, lento quizás y dificultoso, pero en crecimiento, y que tanto en sus modalidades senior como intergeneracional, en sus modalidades rurales como urbanas. Desde luego, nada comparable al desarrollo que existe en otros países que son fuente de inspiración para nuestro movimiento y en el que llevan recorridos pues, muy largos y muy intensos. ¿Por qué se produce este incremento? En primer lugar, está demostrado que estamos contribuyendo desde nuestro modelo a dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda. Eso es muy importante. Estamos contribuyendo a dar respuesta a la crisis de los cuidados a las personas mayores también, y estamos contribuyendo de alguna manera también a la despoblación, a mitigar la despoblación del medio rural, que creo que de esto sabéis bastante en vuestra comunidad. Por otra parte, también se está produciendo, y creo que es importante, un progresivo cambio de mentalidad, un progresivo cambio social y cultural que está orientado por la voluntad de desmercantilizar nuestras vidas, nuestros cuerpos y la respuesta a nuestras necesidades básicas. Y finalmente, creo que hay que decirlo claro también, se está produciendo un progresivo reconocimiento jurídico por parte de las administraciones, dando lugar, desarrollando normativas en cuanto al modelo, a la vivienda cooperativa en cesión de uso, y en algunos territorios incluso ese reconocimiento en base a su valor social pues viene acompañado de ayudas específicas para su desarrollo. Por tanto, esperemos, bueno, podemos celebrar hoy la recientemente aprobada ley valenciana específica para el modelo, que es una cosa pionera en estos momentos, y esperemos que la siguiente comunidad en introducir algún tipo, en tomar alguna iniciativa sea Aragón. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata el modelo. A mí me gusta recordar que el movimiento en defensa de nuestro modelo forma parte de un movimiento más amplio, que es el del derecho a la vivienda y a los cuidados. Eso es muy importante para nosotros. Una vivienda social y asequible, capaz de poner en el centro a las personas y de responder a las necesidades cambiantes que tenemos a lo largo de nuestro ciclo vital. El modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso nace de iniciativas de la sociedad civil, con la voluntad de dar respuesta de manera autoorganizada a las necesidades que vivimos. Y eso no quiere decir, por supuesto, que no necesitemos, que no precisemos de ayudas y de acompañamiento técnico, sobre todo. Como veis, son proyectos que, más allá de satisfacer unas necesidades concretas, tienen una aspiración, una vocación de transformación social. Vamos a concretar un poquito las características. En primer lugar, proponen un nuevo tipo de tenencia, una tenencia colectiva que permanece en manos de la cooperativa siempre y que es una tercera vía, digamos, una alternativa al alquiler y a la compra, evitándose siempre la división horizontal y, por tanto, el posible retorno al mercado de los recursos que se generan. Se generan, pues, o se rescatan del mercado recursos habitacionales y de cuidados. Eso es muy importante. No existe el lucro. O sea, nadie hace negocio, nadie se enriquece.
¿de acuerdo? Todo lo que se ofrece es a precio de coste. Pone las necesidades de las personas socias en el centro, con especial atención a los cuidados. Construye comunidades intencionales altamente cohesionadas y comprometidas con el bienestar individual y el colectivo. Comprometidas también con la replicabilidad del modelo. No queremos comunidades ensimismadas, satisfechas de sus logros, sino que queremos ir más allá, establecer lazos, incluso se promueve la generación de un fondo social de ayuda a nuevos proyectos. Se gestionan desde la más absoluta horizontalidad, desde la implicación individual y la participación democrática, y la Asamblea, por supuesto, es el órgano máximo de decisión. La cooperativa hace cesión indefinida a las personas socias, facilitando el desarrollo de proyectos de vida, lejos de los sobresaltos que aún en estos momentos genera el mercado de alquiler, por ejemplo. El diseño arquitectónico es ya una declaración de intenciones, porque se combinan espacios de uso privado con espacios de mayor o menor tamaño colectivos, comunitarios, en los que no solamente optimizar los recursos mediante los servicios compartidos, sino que se configuran como verdaderos espacios de encuentro, de convivencia, de ayuda mutua. Está en el ADN de nuestros proyectos el compromiso medioambiental. La construcción o rehabilitación se hace siempre según estándares de sostenibilidad y de consumo responsable. Igualmente está en nuestro ADN el vincularse y participar activamente del entorno social en el que se ubiquen los proyectos, formando parte del tejido asociativo, social, cultural de la comunidad que nos acoge. En cuanto al modelo económico, la aportación retornable que se hace al capital social se tiende a que sea lo más limitada posible en pro de una mayor inclusividad. La financiación colectiva del proyecto es a través de créditos bancarios o de otras vías, normalmente con banca ética, que son siempre en nombre de la cooperativa, y se establecen unas cuotas mensuales, las cuotas de uso, no retornables, para la devolución de créditos y para cubrir los gastos comunitarios. Como veis, es un modelo que supone una inclusividad creciente. Al no haber lucro, cuando una persona sale del proyecto, se le devuelve el capital social aportado a partir de la nueva aportación de la persona socia que entra en su lugar, con el máximo posible incremento del IPC. Entonces, esto, si avanzamos, progresivamente asume una mayor inclusividad. Quiero hacer mención específica a dos de las variantes del modelo, porque creo que merece la pena poner en relieve sus cualidades. El modelo senior. El modelo senior confluye con el proceso de desinstitucionalización impulsado desde el Gobierno estatal y autonómicos, y cuya necesidad se ha hecho evidente a partir de las fragilidades que ha mostrado el sistema residencial con la pandemia. Se hace necesaria una generalización, iniciada ya en algunas comunidades, de la incorporación de estos proyectos a la cartera de servicios sociales, para así poder acceder a las prestaciones de tipo individual o como entidad prestadora de servicios que existen en nuestro país. Estos proyectos retardan los procesos, los estados de dependencia, aumentan la calidad de vida de las personas desde la promoción de la autonomía personal y la vida comunitaria. Propician el acompañamiento en la etapa final de vida. Y por último, restan presión a los servicios públicos, sociales o sanitarios. Entonces, por todo ello, creo que hay que poner en valor el modelo senior. Merece también una mención específica el modelo rural. El modelo rural confluye y contribuye también con las políticas de equilibrio territorial, esa España vaciada de la que se habla, atrae y fija población en los territorios en riesgo de pérdida de habitantes, estimula e impulsa la economía del entorno, facilita el relevo, entre otras cosas, generacional
en las actividades agrícolas y ganaderas, contribuye a la recuperación de servicios públicos esenciales en caso de haberse visto reducidos por la pérdida de población o incluso desaparecido, contribuye a proteger y recuperar construcciones en desuso con posible valor histórico y patrimonial y contribuye, como no, también a la sostenibilidad ambiental. Como veis, en nuestros proyectos el modelo que defendemos desde REAS no tiene nada que ver con las cooperativas tradicionales que tradicionalmente hemos conocido de vivienda, que el único objetivo que tenían era disminuir costes de promoción y, una vez conseguida la promoción, disolver la cooperativa y proceder a la división horizontal. ¿Dificultades? Pues también las hay, y muchas. Nuestra aspiración a la inclusividad se topa muchas veces con las dificultades de acceso al suelo y a la financiación, sobre todo allí donde no existe ningún tipo de apoyo público, donde la colaboración público-cooperativa no ha empezado todavía a fraguarse. A día de hoy, muchos de nuestros proyectos, antes de poderse ver materializados, tienen que superar una larga carrera de obstáculos y sabéis, los que estáis aquí, que se necesitan muchísimas dosis de perseverancia, de compromiso, de ilusión y de generosidad, de gestión de la incertidumbre también, para poder ver materializados nuestros proyectos. Para acabar, yo quisiera reconocer el valor de estas jornadas como un indicador del creciente interés por el modelo y también de la receptividad del Gobierno de Aragón hacia este. Queremos pensar, confiamos, tenemos la convicción de que a partir de estas jornadas se van a generar complicidades y que van a facilitar una aproximación fructífera hacia la deseada colaboración público-cooperativa. Muchas gracias. No, perfecto, perfecto. Bueno, pues voy a pasar a presentar a David Guardia. Forma parte del equipo de coordinación de Sostre Civic, en una cooperativa pionera. Y bueno, él está en la cooperativa encargado de financiación de proyectos y coordinando los que están en fase de promoción. Y además dando impulso, ¿no?, a las políticas públicas que apoyan este modelo. Él es miembro del Consejo Rector de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña, está en la Confederación de Cooperativas de Cataluña y miembro del Grupo de Trabajo de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso de REAS. Y vive en el proyecto Princesa, un pequeño edificio con 5 viviendas en el centro de Barcelona, qué lujo. Y fue la primera cesión de patrimonio público a una cooperativa de vivienda en cesión de uso de todo el Estado. O sea que tienes mucho que contarnos y te paso la palabra. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Realmente es un placer aquí encontrarnos con amigos y últimamente estamos haciendo, o sea, realmente el modelo está creciendo mucho, como decía María, y algunas decíamos que tenemos que organizar ya un tour por todo el Estado, porque realmente se está vertebrando y estamos viviendo un momento histórico también en ese sentido. Entonces, me toca un poco pues también explicar la parte así más normativa o dar algunas ideas. Entonces, me ha gustado mucho también pues, el discurso, bueno, lo que nos ha compartido también María, y realmente cojo el hilo porque, como decía María, es un modelo que no es especulativo, que no es lucrativo, ¿no? Entonces, me hacía pensar esto cómo se vincula con políticas públicas, ¿no? Vivimos en un contexto de mercado donde realmente, si no existen políticas públicas de apoyo al modelo, si no existen este apoyo o estas ayudas, es muy difícil, ¿no?, realmente que este modelo pueda competir con otros modelos de propiedad que puedan ser con lucro o con directamente empresas promotoras o mercantiles, ¿no? Realmente la condición humana nos conlleva pues, a fomentar aquellos modelos que permiten mayores plusvaluas. Excepto, sin duda, que puede haber pues,
reducidas experiencias más militantes, ¿no? Pero esto no es lo que queremos dar un salto de escala y estamos aquí para escalar, como decía, y para que sea una solución para toda la ciudadanía, especialmente para las clases populares, pero para toda la ciudadanía, porque entendemos que el derecho a la vivienda es un derecho universal y el derecho a participar de aquella, es decir, el derecho a participar de lo que nos afecta en general, también tendría que ser un derecho universal, ¿no? Y entonces, de alguna forma u otra, creemos, ¿no?, que el hecho de que haya políticas públicas de apoyo a este modelo es casi una obligación, ¿no? Y no lo digo solo en términos de discurso político, sino a mí me refiero también a realidades concretas. Justo hace 2 años el Parlamento Europeo, en resolución del 20 de enero de 2021, en que pidió a los Estados miembros que se asegure el derecho a una vivienda adecuada y que sea reconocido este derecho humano fundamental y que se garantice la igualdad de acceso a todo el mundo a una vivienda digna, en concreto había un punto, uno de los puntos de acuerdo, que instaba a la Comisión Europea, a los Estados miembros y autoridades regionales y locales que reconozcan, den apoyo y financien soluciones de vivienda impulsadas por la comunidad que sean democráticas y colaborativas, ¿no? Realmente esto, por tanto, el Parlamento Europeo nos obliga a todas las instituciones, digamos, locales, regionales y estatales a fomentar un modelo como este. Entonces, pues vamos a hacerles caso, ¿no? Es clave, por tanto, pues que la Administración, como decía, haga esta ligera o grande ventaja competitiva de este modelo con modelos más mercantiles, justamente para que florezcan, para que crezcan, tanto en ceder suelo, ¿no?, para que justamente obligue que solo este modelo se pueda desarrollar en este suelo, como también unas políticas públicas que faciliten, en un modelo que se basa en la participación de la sociedad civil de forma muy importante, que florezca realmente y que si hay digamos, los ingredientes necesarios para que esto sea, no diré que será por generación espontánea, pero que sí que será mucho más fácil que lo que es ahora, porque realmente será una solución mucho más viable, ¿no?, que no estos primeros años que estamos luchando aquí contra viento y marea. Entonces, para que esto sea así, al final tenemos varias patas, ¿no?, sin duda. Las dos principales es vivienda y cooperativa, sin perjuicio de también pues, servicios sociales, gente mayor, despoblación, sostenibilidad, ¿no? A veces interlocutamos casi con todas las consejerías, con todas las concejalías y con todos los ministerios, pero de alguna forma u otra, las dos principales estamos en la encrucijada entre cooperativa y vivienda. Y esto lo digo porque el principal reto para reconocer y blindar y poner unas bases que después permitan que otras consejerías, que otras áreas también den apoyo al modelo, es regular y reconocer el modelo en ley de cooperativas y ley de vivienda, digamos, ¿no? Al final, estas dos patas regulan, sobre todo, a nuestra actividad. ¿Y aquí nos encontramos? Pues con leyes de cooperativas. Bueno, antes de ir que quería comentar otra cosa importante en relación a las administraciones, que es que en relación a la vivienda, actualmente nos ha costado, al menos en Cataluña, mucho, y tengo me he quedado sorprendido también positivamente también del discurso del director general de participación del Gobierno de Aragón, tengo que decirlo y agradecerlo, porque en muchos territorios cuesta que se entienda que el modelo vaya más allá de la vivienda, ¿no?, y que, por tanto, nuestro gran reto ha sido, digamos, a competir con otros actores que generan vivienda social y asequible, ¿no? Entonces, el marco mental de las administraciones públicas muchas veces ha sido en términos solo de vivienda protegida y de este marco, digamos, para fomentar un modelo de vivienda no especulativa. Entonces, aquí este marco mental cuesta mucho cambiar. No es cuestión de decir que no estamos de acuerdo con esto, que sin duda lo estamos, sino también hacer entender que la vivienda protegida lo que hace es hacer un marco, digamos, me sale en catalán topall, un límite, un tope, digamos, al precio, a la renta, porque si no el libre mercado, pues se va a mercado y marca este tope, digamos, ¿no? Pero esto, una empresa mercantil, es una relación cliente-proveedor, va a riesgo, ¿no? Digamos que si, o una constructora, que si le sale más caro te parará la obra, pero si está por debajo será beneficios, ¿no? Aquí lo importante es hacer entender que no nos hace falta ningún tope, porque vamos a precio de coste, porque aquí no hay márgenes posibles. Entonces, siempre que se haga una política de vivienda con un tope, esto es como quien contrata el servicio de limpieza a una mercantil por parte de un ayuntamiento, pero aquí hablamos de otra cosa. Entonces, cambiar esta relación y hablar de coproducción social, como hablaba el director general también de participación, y no sé bien el nombre bien cuál es, pero en todo caso el compañero, digamos, que me ha precedido en la inauguración del evento, digamos, justamente es algo que cuesta a veces de encontrar, que es una coproducción
coproducción y que, por tanto, la relación es diferente a la que hay que tener con una empresa mercantil cuando se contrata desde la administración, donde aquí sí que hay que sacar el látigo, digamos. Que hacer entender a la administración que en nuestro caso no hay que sacar el látigo, digamos, y que es un elemento de coproducción colectiva, público-cooperativa, público-comunitaria, de un modelo de vivienda diferente, esto no es fácil. Entonces, este marco es la primera cuestión que quería comentar, y ya añadir que en el caso de vivienda protegida, más allá del tema este del concepto, también es un tema que en la mayor parte de comunidades autónomas, también en Aragón, ¿no? la calificación es temporal. Aquí hablamos de algo que es menos a corto plazo y más a largo plazo, y cuesta mucho hacer entender las administraciones públicas. Es más fácil dar una subvención al alquiler a mercado, ¿no? Y no pensar en políticas que nos lleven a lo que ahora es, pues, Viena o Austria, ¿no? Que tienen un parque de viviendas, pues, del 40 o el 50%, que no se rige por criterios de mercado, gracias a que hace 100 años empezaron, digamos, a construir este parque. Entonces, esta visión a largo plazo, porque nuestro modelo a corto plazo a lo mejor requiere mayor inversión, pero a largo plazo, si realmente estamos desmercantilizando el mercado de la vivienda, estamos asegurando que nunca más, sea una finca en medio rural, sea un edificio en el centro de Zaragoza, realmente esto no vaya a mercado. Por tanto, el foco en la fórmula jurídica, en el no ánimo de lucro, en el carácter mutualista del cooperativismo, hacerlo entender, un cooperativismo de consumo. Al final, el cooperativismo de vivienda es un cooperativismo de consumo, ¿no? Donde quien recibe el bien o servicio y quien es propiedad, pues somos los mismos, las mismas, ¿no? Es este carácter mutualista que comentaba antes. Pues esto cuesta mucho, ¿no? Hacer entender esta cuestión de poner el foco no tanto en si será más o menos barato por la persona a corto plazo, pero a lo mejor hay una empresa detrás que está ganando dinero con ello, y aquí al final este elemento de precio de coste, este elemento de gestión democrática, pues realmente es un proceso de relato que realmente vamos poco a poco pues ganando, y es importante hacerlo para conseguir políticas públicas. También otra cuestión en relación a las políticas públicas es, en términos de relatos, hacer entender, pues eso, que la vivienda es un derecho universal y, por tanto, igual que en la educación o la sanidad vamos a elementos de universalidad, aquí todavía tenemos el relato de políticas de vivienda solo, claro que tienen que existir, pero no solo a colectivos con más necesidad, ¿no? Queremos superar esta política pública asistencialista. Nadie cuestiona, digamos, que otros ámbitos pues tienen que ser derechos universales. Entonces aquí tiene que haber, sin duda, garantizar y hacer políticas de emergencia habitacional, sin duda, pero también es un derecho que también hay que hacer políticas para clases medianas y para todo el mundo. Y no estamos diciendo un modelo que sea gratis para todo el mundo. La gente de renta media o alta pues no tiene que ser gratis, pero estamos hablando de un modelo precio de coste y todo el mundo tiene derecho a vivir en un proyecto que no sea de mercado y que pueda poner la vida en el centro y poner por delante el derecho a la vivienda y el uso de la vivienda que el derecho a la propiedad. También cuesta en relato todo aquello que va más allá de la vivienda con las administraciones, es decir, la gestión democrática y la participación en el plato social, la economía social y solidaria, hacer entender a la administración que realmente esto conlleva a potenciar un ecosistema cooperativo o de provisión de bienes y servicios que también contribuyen a un retorno al territorio porque estamos fomentando la economía social y solidaria. Esto realmente también es un cambio de paradigma. Finalmente, que sea un modelo adaptable, ¿no? Es decir, que, como comentaba, pues que tanto sirva para, como decía María, para rural, urbano, mayor, intergeneracional, recuperación de patrimonio en el centro de Zaragoza. Esto tiene que ser claro. Entonces, tiene que haber un marco de políticas públicas común y mínimo para todo el modelo y después, a lo mejor, pues una política pública pues para fomentar la recuperación de patrimonio, otra pues para municipios en situación de reto demográfico, digamos, otras pues para los proyectos para gente mayor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya acabando, ¿qué normativas al final, qué grandes bloques tenemos, ¿no? Tiene que haber, como decía, a nivel de gobierno autonómico, porque recordemos que las competencias tanto de cooperativas como de viviendas son autonómicas, sin perjuicio que la financiación y la política de vivienda es estatal, y esto, como pasa en otros digamos, ámbitos, produce pues, bueno, siempre sus conflictos, ¿no? Porque al final quien paga manda también, entonces de alguna forma u otra pues la financiación condiciona también la política de vivienda, ¿no? Pero vivienda y cooperativas son competencia autonómica, entonces, primer elemento, una regulación de este modelo tanto en ley de cooperativas como en ley de vivienda, que por un lado haga un blindaje mínimo, regule también mínimamente y facilite, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, hay algunos elementos de la ley de cooperativas de Aragón muy pensados para cooperativas de propiedad,
donde realmente, más allá de las dos líneas que habla del uso-disfrute, pues no hay nada más, ¿no? Entonces habla del derecho de tanteo, la ley de cooperativas, el decreto legislativo 2014, ¿no? de varias cuestiones que están pensados con el marco, digamos, clásico cooperativo, ¿no? Por ejemplo, también habla de promotores sociales preferentes de vivienda protegida, ¿no? Donde hay un listón de 800, si no recuerdo mal, de 800 viviendas para tener este reconocimiento, es decir, cuestiones que están muy lejos, digamos, del movimiento de autopromoción, digamos, cooperativo, y que a veces habrá cooperativas con más dimensión como Sostres Civic, pero muchas veces son cooperativas propias de un solo proyecto, que entonces es complejo pedirles una experiencia previa, ¿no? Y en vivienda también, y voy acabando, pues también, sin duda, o sea, actualmente aquí en Aragón, pues la normativa que regula la vivienda protegida pues habla de compra y habla de alquiler, porque como comentaba, este es un modelo para todo el mundo, protegido y no protegido, pero también tiene que desarrollarse y defendemos también el modelo en vivienda cooperativa en de uso en régimen de protección oficial, por dos cuestiones, porque también digamos, de alguna forma u otra, tiene sentido que sea así y que se dirige a las personas que cumplan requisitos, pero por otro lado, por una cuestión pedagógica, porque a veces, los primeros años del modelo, hacer entender que este modelo también, no solo, pero también da respuesta a este marco mental histórico de la administración pública, a nuestra experiencia, hemos aprendido que nos ha facilitado después dar pasos más allá. Entonces, la vivienda protegida también es una forma de desarrollar el modelo, ¿no? Y sin duda, pues la Ley 24/2003 aquí en Aragón pues no está pensada para compra y para alquiler, pero no está pensada para cooperativas en acción de uso. Entonces, modificación de las grandes dos normativas y después, básicamente, Estado ya es otra cuestión, ¿no? Después, también políticas públicas de apoyo, hay que pedir al Gobierno de Aragón y a otras administraciones supralocales ayudas, fiscalidad, ¿no? Pues remisiones patrimoniales, acceso a la financiación, garantías, etcétera, y también a nivel local tenemos que hablar de suelo, tenemos que hablar de fiscalidad y tenemos que hablar también de ayudas a nivel local que puedan existir, ¿no? Y de alguna forma u otra, para ir acabando, todo esto es necesario, porque alguien decía, no, bueno, esto ya lo hablaremos más adelante, pero un proyecto, si no lo tienes todo, suelo, grupo, equipo técnico, ayudas, fiscalidad, etcétera, no sale adelante. Entonces, esta lógica integral de políticas públicas es importante, porque si pones mucho suelo y muchas ayudas, pero no pones facilidades o acceso a la financiación, pues no van a salir los proyectos. Entonces, tenemos que tenerlo todo, ¿no? Y por último, ya sabéis a los que me conocéis que me enrollo un poco más de lo que debería, pero disculpas por avanzado. Yo realmente cuando participamos con muchas de vosotras pues, en todo el Estado, en jornadas como esta, yo me doy cuenta que esto, porque a veces dicen, no, en Cataluña estáis muy avanzados. Y yo diría que en algunas cosas sí, pero en otras no. Y yo estaba pensando ahora, mientras oía a María hablando del tema de la ley valenciana, también ahora que veo a Fran, que las diferentes comunidades, esto es como el juego del trivial, ¿sabes? Que vas acumulando quesitos. Y yo veo, que en algunos sitios pues hay un sector muy fuerte, pero a lo mejor no hay políticas públicas. En algunos sitios hay ayudas o administración públicas muy valientes, pero a lo mejor, y hay grupos, pero a lo mejor no hay equipos técnicos que den apoyo al modelo. En otro sitio no hay ayudas, no sé qué, pero hay un reconocimiento formal y simbólico muy fuerte, ¿no? Entonces, ostras, María consiguió, digamos, cambiar la ley de cooperativas balear con un esfuerzo de mínimos, digamos, con algo que en Cataluña llevamos 4 años detrás, que a mí me dejó pasmado, ¿no? Entonces, realmente, Canarias está impulsando una convocatoria de subvenciones que es espectacular a la compra de suelo, a ayudas, etcétera. Entonces, para acabar, espero y deseo que esta jornada contribuya a que en Aragón tengamos todos los quesitos necesarios, ¿no? El de normativa, pero también todo el resto, para que realmente el modelo funcione y que realmente tengamos proyectos en marcha, que cambiemos el sector de la vivienda y el sector económico donde estamos en el ámbito de la economía social y solidaria, y que realmente pues, que sea posible y que ganemos la partida, digamos, del trivial y lo que sea a otros modelos. Gracias. Y vamos a comenzar la tercera píldora del Laboratorio de Ecodiseño de Vivienda y Comunidad, y esta vez de la mano de Marga Torrego Llorente, que nos va a hablar de qué es esto de comunidades de cuidados. Marga es coordinadora general de la Asociación Jubilares y desde hace más de una década está dedicada a transformar las miradas acerca del envejecimiento y está vinculada a proyectos comunitarios de vivienda colaborativa y sobre todo en cohousing senior.
es un referente en este tema y bueno, pues él ha desarrollado proyectos en cohousing senior y ciudades amigables desde el ámbito de la arquitectura y aunando también su experiencia docente. Desde hace 8 años ha formado parte como asesoría técnica y coordinación de los proyectos Cohabita Rivas, Avante Jubilar Sevilla, Jubilar y Villarrosita, y comunidades de cuidados Guadalajara, Fuenlabrada, ciudades amigables, entre otros. Tienes gran experiencia, así que muchas gracias por venir, por recibir muy buenamente nuestra propuesta y te paso el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Pues bueno, la verdad es que el ámbito de los cuidados, más que las comunidades de cuidados, que cuando lo citamos nosotros es ya como proyecto concreto, aunque sabemos que engloba un término genérico, ¿no?, que es todo lo que es una vivienda colaborativa, una comunidad de cuidados, ¿no? Pero bueno, cuando hablé con Sara sobre cómo plantear y cómo se van a plantear aquí en el grupo, ¿no?, en el grupo de trabajo, pues siempre es curioso hablar de cuidados porque es algo de lo que todo el mundo sabe, todos interpela nuestra experiencia personal siempre, o sea, todos hemos cuidado, todos hemos sido cuidados, a según qué niveles, ¿verdad? Entonces es algo en lo que todos nos sentimos más o menos, no es lo mismo con la normativa o con los términos jurídicos o arquitectónicos y demás. Aquí todos estamos más o menos cómodos y sabemos de qué va. Y sin embargo, como ha comentado Cani, es verdad que la Asociación Jubilares lleva 10 años, efectivamente, ya más de 10 años, impulsando el cambio de mirada, la transformación de la mirada, porque en cuidados hay muchas creencias que hay que revisar. O sea, cuando hablamos, si simplemente hacéis una búsqueda en Google, 1 minuto os lleva, ponéis cuidados, empiezan a aparecer batas azules, empiezan a aparecer temas de alimentación saludable, empiezan a aparecer pues algunos estereotipos, mayores vulnerables, que con personas que les están echando una mano, algo de tema de afectos, y también aparece ahora ya, después de estos últimos años de visibilización, aparece un poquito también del estereotipo femenino, ¿verdad?, que es más que un estereotipo, es un soporte que no hay que olvidar también en estos procesos de vivienda colaborativa. En nuestro ámbito, en el senior, ha sido y es actualmente el soporte de lo que es el espacio productivo. Conocéis aquel iceberg, ¿no?, donde el pico es lo visible y lo invisible es la diversidad, están ahí sobre todo el ámbito de los cuidados, que soportan ese otro espacio. Esto en un senior, en nuestro caso, pero también si lo llevamos a la diversidad, pues tiene mucho interés, porque estamos hablando de que estamos justo inmersos en la década del envejecimiento saludable, que se decretó por la OMS en el 2020, y no es casualidad. Sabéis que tenemos un perfil demográfico que envejece, que la longevidad es también un factor que está aumentándose, baja natalidad y la inserción de la mujer en el empleo. Entonces esto lleva a que, bueno, pues en un proceso de los que nosotros planteamos de estrategias de cuidados de larga duración, aparece el factor género inevitablemente, también en los entornos amigables. Las mujeres viven más, se quedan solas antes y además viven llegan a la edad del envejecimiento con una precariedad y en muchos casos con una pobreza que no es el caso de los varones, con lo cual el acceso de las mujeres a las viviendas colaborativas es un factor de salud bastante importante que hay que atender. En el tema de cuidados también, traer, además de esta experiencia personal, cuando pensamos en cuidar, pensamos en mantener con vida, en prestar atención, ¿verdad?, pues aparece también pujante el término cocuidados. Cocuidados es una palabra compuesta, no está en el diccionario contemplada, pero sin embargo hoy por hoy se utiliza pues para enfatizar, y nosotros nos resume mucho este término,
que trabajamos desde la Asociación Jubilares, vivienda colaborativa, autogestionada, en cesión de uso, con modelo de atención integrada y centrada en la persona para toda la vida. O sea, larguísimo, ¿no? Bueno, pues esto lo llamamos un jubilar, para resumir, que es, bueno, pues el término que en su día se acuñó, ¿no?, desde la asociación. El cocuidado implica responsabilidad compartida. Y responsabilidad con lo público, no solamente de la propia comunidad. Y este es el énfasis que hace el término co, que ahora está tan en boga con los coworkings, los colechos, hay de todo, ¿no? Bueno, pues en cocuidados es esencial también enfatizar ese término de colaboración. Es cierto que aquí ya hay más, en mi grupo de cuidados, vamos, cualquiera de las compañeras podrían explicarnos muy bien en cómo cambió, hubo un cambio, un giro en los valores esencial en el 2006, cuando se publicó la Ley de Atención a la Dependencia. Es cierto que ahí hubo un primer momento donde se impulsó desde lo público y se reconoció que hay una responsabilidad, que hoy por hoy estamos aquí también reclamando desde lo público para estos procesos, y en ese momento se empezaron ya a hablar y a conocer y a impulsar los servicios de ayuda a domicilio, la teleasistencia, las subvenciones, el acompañamiento, etcétera. Luego en el 2008 surgió esta crisis que recortó todo el sector de forma tan severa, y a día de hoy seguimos también pues acusando esa necesidad de, también en nuestros procesos, como se ha comentado, de estar insertados en las carteras de servicios, de recibir esos apoyos, más que nada porque estamos abordando lo que llamamos la crisis de cuidados, o sea, el desbordamiento del sistema tradicional de provisión de cuidados. Esto, para daros un dato, en el 2000, por ejemplo, la ratio de personas en la edad de cuidar, entre 40 y 60, que teníamos por cada persona mayor de 80, que es donde podemos empezar a hablar de dependencia. Yo siempre traigo datos un poco del ámbito de envejecimiento, pero planteémoslo en términos abiertos, diversidad y integración. Bueno, era 6 personas, teníamos 6 personas de esa edad por cada persona mayor de 80. En el 2050 serán una persona, ¿no? Entonces, y bueno, y hay un montón de datos, las pirámides, y que conocéis, y fácil de consultar. Esto es como le gusta a mi compañero Miguel Ángel Mira, que algunos conoceréis, le cito porque es como muy gráfico, ¿no? Esta es la buena noticia, la mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Pues la buena, que vamos a vivir muchos años, bien, bien. Y la mala, pues que ¿quién nos va a cuidar? Pues tú a ti, yo a mí, tú al otro, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Quién nos va a cuidar? Esto es lo que preocupa. Y sin embargo, el reto principal, además de todo lo que se está planteando aquí, es cambiar la mirada. El modelo de atención integral centrada en la persona atiende 7 principios básicos. El principal es la autonomía, preservar la autonomía, la participación, la personalización, el control de tu vida y el proyecto de vida, la continua mejora, la integración, en fin, cito así por encima, pero no en profundidad, pero lo que cuesta es realmente hacer ese paso, ¿no? Y en esto también nosotros desde Comunidades de Cuidados, que es un proyecto al que os invito a que os asoméis en la página web y conocéis mejor, estamos colaborando con el Ministerio de Derechos Sociales, que ha puesto en marcha, esta mañana lo comentaba, no sé si está por aquí, Raúl, ¿se fue? Bueno, pues la estrategia de desinstitucionalización, donde se está recogiendo todas estas necesidades y toda esta evolución para trabajar en un cambio de modelo de cuidados. Y se ha apostado por 20 proyectos piloto. Uno de ellos es Comunidades de Cuidados, en el que trabaja Jubilares junto a la Asociación de la Unión Democrática de Pensionistas y la Asociación Andecha. Y bueno, pues con 4 líneas de trabajo. Una de ellas es desarrollar estrategias de larga duración en entornos de cuidado de viviendas colaborativas senior. Otra de ellas es entornos rurales, que por aquí por eso comentaba con la compañera Ana. Luego el impacto y la evidencia que nos va a pedir y que desde el Ministerio va a llevar a cabo
unas estrategias de buenas prácticas basadas en las evidencias de estos 20 proyectos, uno de ellos, y la transferencia de conocimiento, que es el que me trae aquí hoy, que es contaros el proyecto en sí, que es más largo, pero para que veáis que el proceso de transformación está en marcha. Y el hecho es este. Hay algo significativo, y es que, como le comentaba a Sara, hay hoy un grupo de trabajo de cuidados. Cuando hace unos años se planteaban las comunidades de aprendizaje o se planteaban los laboratorios o semejantes, ¿no? Esa experiencia también en Madrid, que estaba María, ¿no? ¿Quién estaba? Bueno, en Madrid en el 2019 o 18. Bueno, pues había siempre una mesa de trabajo sobre vida comunitaria, había otra sobre arquitectura y había otra sobre jurídico, normativo, etcétera. Eran las 3 patas. Bueno, pues ahora tenemos los cuidados tienen un espacio propio. Y es esencial, porque es la base de la construcción de estas comunidades, y tienen una economía de cuidados que hay que atender y que es necesaria para plantear las estrategias, y tienen unos derechos propios, el derecho a los cuidados, aunque no esté como jurídicamente marcado. O sea, es decir, el espacio de los cuidados es significativo, aunque también os digo que se va abriendo camino, pero siempre se queda como un poco como para el final. Ya tenemos el suelo, ya tenemos la arquitectura diseñada, ya tenemos... ¿Y ahora cómo nos vamos a cuidar? Bueno, aunque creemos que es implícito, yo os invito a que siempre le deis un espacio desde el primer momento en el que empezáis a hablar de vuestros proyectos de comunidad. Y ya está, creo que, no sé, puedo desde luego dar las gracias, y creo que este laboratorio es esencial porque también pasa, añadiendo a lo que decía, que no hay un espacio de reflexión sobre cuidados propio. Normalmente todo lo demás es tan urgente, y que invito a que siempre haya este espacio de reflexión, y que muchas gracias por ello. Bueno, muchas gracias, Marga. Me encanta escucharte, porque es verdad que cuando estábamos diseñando los grupos, con las compañeras, ¿verdad?, decíamos, ostras, que los cuidados son transversales, igual teníamos que haber hecho otros grupos y la gente que se apunta a los cuidados que quede repartida. Y después de escucharte, pues digo, mira, creo que lo hemos hecho bien. Y es cierto, ¿no? Hay un camino, está todo, ¿no? Ojalá existiera un sistema público de cuidados, un ecosistema donde todos nos sintamos integrados, tanto como cuidadores como personas que hemos sido cuidadas y vamos a tener que serlo. Así que, bueno, muchas gracias, Marga. Seguro que tu grupo... yo soy de las que estoy muy expectante al prototipo que salga en tu grupo. Y bueno, voy a dar paso a la última píldora del laboratorio, y va a estar a cargo de Lucía Pérez. Además, pues bueno, es de Aragón, es de aquí de Zaragoza. Y bueno, ya es muchas cosas, porque el currículum de Lucía Pérez Moreno es bastante intenso, a pesar de lo joven que es. Ella es profesora titular en composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza, es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en historiografía, en teoría de la arquitectura y pensamiento feminista, y ha liderado varios proyectos de investigación nacionales sobre la historia de las mujeres en la arquitectura española. Es editora de la serie de libros Perspectivas de Género en la Arquitectura, y ha recibido bastantes reconocimientos y premios, entre que destaca el premio Celia Amorós. Es miembro de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de AECA, Asociación Española de Críticas de Arte, y del colectivo PEMAC, que es la Plataforma de Mujeres de Arte Contemporáneo. Y también, pues yo añado que eres colaboradora de Aspasia, la comunidad de Aspasia, un proyecto de participación ciudadana con perspectiva de género que tenemos aquí en el Lab. Y bueno, pues gracias a ti pudimos dar visibilidad a muchas mujeres del mundo de la arquitectura. Ella nos va a hablar sobre qué es esto del espacio, ¿no?, la arquitectura al servicio de los cuidados, ya que tienes bastante experiencia en diseño feminista, en arquitectura feminista, que es el que nos interesa. Así que te doy paso, Lucía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que voy a cambiar un poco lo que tenía pensado decir después de la primera hora de taller que hemos tenido y de escuchar las píldoras de mis compañeros y de mis compañeras, ¿no? A ver, yo vengo principalmente como docente, como académica, entonces lo que quería comentar tiene que ver con mi clara
defensa a que tenemos que cambiar la educación de nuestros jóvenes arquitectos y arquitectas, ¿no? Me sorprende que no haya estudiantes de arquitectura, no sé si hay algún estudiante de arquitectura hoy aquí. También me sorprende, creo que soy la única profesora de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Zaragoza. Y me parece que es muy importante implicar a las personas que educamos a los futuros técnicos en estas cuestiones, porque si los técnicos y las técnicas no están concienciados, no tienen conocimientos sobre todo este tipo de iniciativas, difícilmente, todo va a ser mucho más difícil, ¿no? Y al final necesitamos no solamente concienciar a los técnicos y a las técnicas que ya están trabajando en las administraciones o que ya tienen una vocación propia, ¿no?, por este tipo de iniciativas, sino que tenemos que fomentar que la educación ¿no?, tenga este alma, ¿no?, porque es algo muy importante, y es que es importante saber que la educación de los arquitectos y las arquitectas es justo lo contrario a esto. Yo creo que todos los que hemos estudiado arquitectura, no sé cuántos arquitectos o arquitectas están hoy aquí, aparte de los de mi grupo, creo que estamos 3 o 4, pues todos los que estamos estudiando arquitectura o los que hemos pasado por las escuelas de arquitectura de nuestro país, tenemos una educación que precisamente fomenta lo contrario a lo que se está diciendo aquí, ¿no? Y creo que eso es algo importante para entender por qué hay a veces resistencia por parte de técnicos y técnicas hacia este tipo de iniciativas, ¿no? Tenemos una educación que fomenta mucho el individualismo, que fomenta mucho el entendimiento de la profesión desde la creación artística y que no fomenta para nada ni la colaboración ni el compartir y participar de manera compartida en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos una educación que fomenta mucho la jerarquía entre el arquitecto técnico como mente superior capaz de tomar decisiones por sí misma, ¿no?, frente al resto de la comunidad que parece que son seres inferiores, ¿no?, que están ahí solamente para recibir lo que el arquitecto decide, y eso obviamente es necesario cambiarlo, ¿no? Y eso, desde la perspectiva feminista, que es la que yo defiendo, es algo que está muy presente, ¿no? Y es que cuando se nos planteaba esta pregunta, ¿no?, de cómo debe de ser el espacio, lo primero que pensé, bueno, pues el espacio lo que no puede ser es abstracto, neutro, ¿no? Y es que al final a los arquitectos y las arquitectas se nos educa desde la abstracción, ¿no? Y en el momento en el que la abstracción se pone como el primer punto de partida para ser educado, todas las diferencias entre las diferentes personas, todas las necesidades, ¿no?, toda la no neutralidad que tenemos en el día a día se silencia. Y en el momento en que la abstracción se convierte en lo más importante, pues tenemos un problema, ¿no?, un problema de falta, ¿no?, de falta de contexto. Y es que el contexto es algo fundamental para los arquitectos y para las arquitectas. Necesitamos entender el contexto, la escala de aquello a lo que vamos a diseñar, y el contexto y la escala pues, nos lleva a diferentes niveles, ¿no?, de pensamiento dentro del ámbito de la arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de qué tipo de espacios arquitectónicos necesitamos, a mí me aparecen como 5 escalas, ¿no?, que creo que cualquiera de los arquitectos y arquitectas que estamos hoy aquí y el resto también enseguida va a entender, ¿no? Por un lado tenemos que pensar lo que sería el interior de la vivienda, la escala, digamos, cotidiana, lo más cercana. Tenemos que pensar la relación de esa vivienda con el propio edificio, y es que no podemos olvidar que tenemos una herencia de manera de entender la vivienda colectiva que no es similar a otros países. En España la vivienda colectiva se entiende como una compilación de viviendas una encima de otra con un ascensor común. Eso no es una vivienda colectiva, eso es apilar edificios, viviendas una encima de la otra, que esto viene de una herencia franquista, donde había una normativa muy concreta, donde además la vivienda subvencionada, ¿no?, que viene de los años 40 y 50, estaba privilegiando a un tipo de familia muy concreta, que es la familia heterosexual con 3 hijos, que era el modelo de familia que en los años 40 y 50 se posicionaba como aquella que era objeto de ser subvencionable. Y esto es algo importante porque se estaba excluyendo pues, a las personas solteras, por supuesto a las personas con diferentes tipos de sexualidades, a personas con otro tipo de familias, ¿no? Y es importante entender que mucha de la normativa que hemos heredado de los años 40 y 50 proviene de esta manera de pensar, ¿no? Y si no entendemos esto, pues quizá no podríamos entender por qué es tan complicado que una normativa actual admita que la cocina y la vivienda formen parte de la cocina y el salón formen parte de un solo espacio, ¿no? Algo que en Europa es tan habitual y que, sin embargo, en nuestro país es complicadísimo a nivel normativo tirar un tabique entre una vivienda y una cocina, o que ha costado muchísimo que a nivel social se acepte, ¿no?
tenemos una herencia de una manera de entender la vivienda que no es ajena al contexto social, político y a la historia de nuestro país. Entonces, es importante también analizar de dónde venimos para saber a dónde queremos ir, ¿no? La tercera escala que es importante es obviamente la escala de barrio, eso sin duda, ¿no? Y luego sería pues, la escala ciudad y la escala planeta, podríamos decir, ¿no? Cuando se me planteó intentar responder esta pregunta desde una perspectiva, digamos, más académica, a mí me aparecían 4 conceptos claves que vienen del pensamiento feminista, que creo que todos han salido esta mañana en el taller de espacio, pero con otros términos, ¿no? Donna Haraway, que es una filósofa, habla siempre del conocimiento situado, no sé si conocéis este término, ¿no? Es muy importante conocer el contexto, muy importante conocer la diversidad de las personas que están necesitando, ¿no? Una respuesta, sin reconocer esa diversidad de género, de edades. Se ha hablado mucho de edad en el grupo, pero es muy importante hablar de género, de identidad sexual, de orientación sexual, de religión, de etnia, que es algo muy importante, porque en la comunidad cada vez más, en un futuro, vamos a tener diferentes nacionalidades, diferentes grupos sociales, y todos tenemos que convivir, ¿no? No solamente es una cuestión de edad, ni solamente es una cuestión de género, es una cuestión de mucho más, ¿no? Entonces, el conocimiento situado, es decir, analizar bien el contexto, diagnosticar muy bien dónde estamos en las relaciones interpersonales y en la relación con el barrio y con la ciudad, es algo fundamental. Otro concepto de una filósofa australo-italiana, que es Rosy Braidotti, es la situación en la que vivimos, y es que vivimos en lo que ella denomina la condición poshumana. La condición poshumana es la convergencia entre las necesidades de igualdad social y de justicia social con el cambio climático, ¿no? Al final debemos de acometer esto de una manera paralela, ¿no? También en el taller ha salido la cuestión de la naturaleza, de los espacios verdes, y es que al final creo que todos lo sentimos que es así, pero no le ponemos nombre, ¿no? Pero la condición poshumana es eso, el poshumanismo, que es un término que está muy de moda en el ámbito académico ahora mismo, tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de hablar de igualdad y de justicia social alineado, ¿no? Convergiendo con la necesidad de cuidar el planeta, ¿no? El cuarto término es la ética de los cuidados, que creo que en la primera charla por parte de María estaba ahí totalmente, ¿no? Y aquí está la filósofa Joan Tronto, no sé si la conoces, es norteamericana, que tiene un libro que se llama Democracia Cuidadora, que se publicó como hace 10 años, y que es un libro que viene de la filosofía moral, ¿no? Y que plantea muchas de las cuestiones que se están diciendo aquí, ¿no? La importancia de entender los cuidados no solamente con el envejecimiento, que es lo que acaba de comentar Margarita, sino que los cuidados van mucho más allá, ¿no? Y es que tenemos que reconocer que todos somos vulnerables, que nos necesitamos los unos a los otros, que la interdependencia es algo fundamental para el futuro del planeta y para el futuro de la sociedad, ¿no? Y el cuarto término, que es la interseccionalidad, que es un término propio del pensamiento feminista, que tiene que ver con esto, ¿no? Que cómo dar respuesta de manera solapada a todas estas demandas personales como comunidad y globales, ¿no? a nivel de planeta. Entonces, si introducimos el concepto de cuidados, de interseccionalidad, de condición poshumana o de conocimiento situado con las diferentes escalas del diseño arquitectónico, realmente toda esta educación tradicional, ¿no? que hemos tenido, donde se fomenta el individualismo, donde se fomenta la creatividad de una manera prácticamente extrema, ¿no? Nos llevan a cambiar completamente los conceptos, ¿no? Entonces, si hablamos de vivienda cuidadora, ya no estamos hablando de vivienda, ya es como otra cosa, ¿no? Si hablamos de edificio cuidador, ya no es un edificio tradicional, no es una compilación, sino que aparecen como nuevas evocaciones, ¿no? Si hablamos de un barrio, ¿no? cuidador, pues nos aparecerá la importancia de las dotaciones, de los servicios, etcétera. Si hablamos de una ciudad cuidadora, pues hablaremos también de la implicación social, de la importancia de participar de manera activa en la política, ¿no? La importancia de estar, de hablar, ¿no? de estar todos ahí, ¿no? Y si hablamos de planeta cuidado, pues nos daremos cuenta de que nosotros somos agentes fundamentales para no acabar con el planeta, ¿no? Y que porque si el planeta acaba, pues morimos todos, ¿no? Entonces, al final, la ética de los cuidados, para mí, yo la he descubierto hace poco, la verdad, o sea, que hace poco tiempo que he empezado a leer sobre filosofía moral y ética de los cuidados, y me parece que es la clave del pensamiento, ¿no? Pero esto, insisto, creo que es muy necesario llevarlo a la educación de los arquitectos y de las arquitectas, porque creo sinceramente que la única manera de que esto realmente se convierta en una realidad estable en el tiempo es que los técnicos y las técnicas ligados a la arquitectura estemos educados en ello, ¿no? Y sin educación pues no hay progreso, y es fundamental que las universidades
las escuelas de arquitectura de todo el país y en concreto de la Universidad de Zaragoza pues formen parte de estas iniciativas. Muchas gracias.